tardes. Bueno, yo entonces voy a hablar del tema de lo que es desarrollo de resistencia a hongos toxicogénicos. Estos trabajos empezaron en el 2001, para allá el programa Cereales, que ahora es Cereales Oleaginosos, desarrolló un proyecto y bueno, yo estaba estudiando en Canadá y Grisela Bota estaba en Pergamino. Bueno, empezamos a trabajar en el tema y luego se fue acoplando nueva gente y bueno, yo debería presentar los resultados de este grupo de trabajo. Estas son las podredumbres de espigas que vemos a campo. Voy a hablar básicamente sobre estas, las producidas por Fusarium y Gibberella, pero hay otras. La genética está relacionada, es decir, generalmente si uno tiene resistencia a una, también va a tener resistencia a los otros hongos. Y bueno, a diferencia de otras enfermedades que son fáciles de ver, estas están cubiertas por las chalas y por ahí es difícil detectar el impacto. Por eso, además del desarrollo de resistencia, hay que trabajar en hacer entender el impacto que puede llegar a tener. Si buscamos resistencia en materiales nativos, en este tipo de enfermedades, es muy probable que la encontremos por las características del cultivo de maíz. Se ha desarrollado en América con una relación muy estrecha con el ser humano, y bueno, la semilla que se guarda para la generación siguiente, teniendo en cuenta que es para alimentación de la familia, generalmente es la semilla sana. Por eso es muy probable encontrar resistencia cuando uno trabaja con colecciones nativas. No sucede lo mismo con otras enfermedades como por ejemplo una roya o bueno, si uno busca resistencia a un virus. Y bueno, estos son los híbridos modernos. Acá lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre una mayor demanda de alimentos y caracteres como resistencia a las enfermedades. Entonces tenemos que los híbridos son algo más susceptibles, pero más productivos. Ahora, si uno mira un ensayo de cultivares inoculados, todos los años vemos algo como esto. Si acá se ve la distribución de frecuencia en función de la severidad de síntomas, y bueno, estos son los híbridos comerciales. Fíjense que la resistencia está sesgada hacia materiales más resistentes, con menos de 8 o 13% del área afectada, cuando el testigo susceptible tenía más del 50%. Pero sí que hay un esfuerzo muy importante y los cultivares actuales tienen cierto grado de resistencia. Eso se ha hecho históricamente tirando las espigas podridas. Ahora tenemos otras metodologías de trabajo. Bueno, entonces, si vamos a encarar un proyecto de selección, lo recomendable es inocular, porque las epifitias ocurren de manera esporádica, entonces inoculando nosotros aseguramos que todos los años vamos a tener síntomas. Estos son los trabajos de Juliana Iglesias y de Grisela Bota, que han desarrollado las técnicas de inoculación. Sabemos de qué manera inocular, en qué momento, cuánto inóculo agregar, etc. Información que es importante. Por ejemplo, para el aislamiento utilizar, este es un trabajo de Juliana en el que se estudió la agresividad de los aislamientos de esta región hacia el maíz. Se hizo este trabajo de clústeres y bueno, como se ve acá, el mayor número de materiales está agrupado en este sector que son de moderada agresividad. Los materiales más agresivos son los menos y están agrupados acá. O sea que la población de Fusarium sección liceola, que es la prevalente, tiene una agresividad moderada en nuestra región. Bueno, una vez que tenemos el aislamiento podemos hacer la selección. Estos muy brevemente son los resultados que ocurren cuando uno selecciona por el método de pedigree. Son resultados que es mi trabajo en Canadá. Bueno, en esta figura se ve, estas barras son la ganancia genética, hay valores negativos, quiere decir que el progreso fue efectivo, la próxima generación es más resistente, y esta es la variancia genética. Bueno, en 4 poblaciones dio exactamente lo mismo, es decir, las barras son de mayor intensidad en las generaciones avanzadas y la variancia tiende a desaparecer. Eso es típico de un carácter controlado por muchos genes con efecto aditivo. Necesitamos que las líneas se hagan homocigotas para que la selección sea efectiva. Es una buena decisión es trabajar en generaciones avanzadas. Trabajar en dobles haploides, como se trabaja actualmente, ayudaría bastante. Acá lo que quisimos probar es si tenemos que trabajar con un aislamiento en particular. Entonces, de este gráfico de Juliana, elegimos este aislamiento e hicimos selección divergente en 3 poblaciones. Es lo que se ve acá.
es un aislamiento de Fusarium proliferatum. Y bueno, acá se ven las contrapartes resistentes en negro y las susceptibles. Ven que en las tres poblaciones hubo progreso genético, es decir, si hago la selección en generaciones avanzadas, tengo progreso genético. Y la otra cosa importante es que también se logró progreso para otros hongos que no habían sido inoculados, como Fusarium verticiloides y Graminearum. Es decir, que la resistencia a Fusarium es del tipo amplia. Y esto es importante porque en el momento en que yo voy a elegir el cultivar, no sé cuál va a ser la podredumbre de espiga prevalente. En resumen, puedo usar cualquier aislamiento que me discrimine entre híbridos y me va a servir para hacer mi selección. Bueno, finalmente, en lo que es datos de campo, este es un trabajo que hicimos con experimentos repetidos en Argentina y en Canadá. Es un estudio de modelo SAMI. Bueno, acá se ve la severidad de síntomas de 0 a 50% y esta es la componente principal 1. Bueno, estos son los materiales que evaluamos. Cuanto más cerca de esta recta, son más estables. Entonces, si uno ve, estos materiales que son resistentes también son estables. Esto es importante porque uno puede usar materiales de distintas partes del mundo, es decir, yo puedo traer materiales canadienses a Argentina y viceversa, y van a mantener esa resistencia. O sea que la introducción de fuentes de resistencia para esta enfermedad es efectiva. Bien, entonces hemos demostrado que el progreso genético es factible a través de la selección. Bueno, yo he visto en Canadá que hay realmente un progreso muy importante, pero las líneas no están en el mercado. Y es porque ocurre este problema, es decir, dentro de lo que es el mejoramiento tenemos varios objetivos, rendimiento, estabilidad, etcétera, y tenemos también resistencia a las enfermedades, entre los cuales resistencia a podredumbre de espigas toma una pequeña proporción. Por lo tanto, la estrategia del grupo fue estudiar los mecanismos de resistencia asociados a Fusarium y mapear los genes. Es decir, tratar de proveer desde el Estado herramientas adicionales para lograr un progreso genético efectivo. Bueno, entonces, voy a hablar se trabajaron con muchísimos materiales, pero al final quedaron estos materiales selectos como fuentes de resistencia, que son de los que voy a hablar de acá en adelante. La línea 4674 es altamente susceptible. Fíjense cómo está creciendo el micelio sobre el pericarpio y sobre el endosperma, comparado con la línea 4637, que es resistente. No tiene degradación y no hay crecimiento de hifas sobre el pericarpio aún inoculado. Esta es la línea, está disponible en las empresas semilleras y tiene un QTR en el cromosoma 2. Y dentro de las variedades locales, estamos usando este material que se llama SPF 051, derivada de una población de corrientes. Fíjense, esta es la concentración de micotoxinas, cearalenona, deoxinivalenol y fumonicinas, comparado con híbridos comerciales. Así que tenemos en maíz buenas fuentes de resistencia para trabajar. Para entender los mecanismos de acción, tenemos que ver cómo entra Fusarium a la espiga. No puede entrar directamente al grano intacto, pero sí puede colonizar los estigmas o a través de daños en el grano producidos mayormente por insectos. Hay otras vías, pero no son importantes. Estas son las dos prevalentes. Este es el daño típico que vemos cuando Fusarium entra por estigmas, o sea, entró por el estigma de este grano, después se difunde. Y este es el síntoma vía grano, en este caso vectorizado por insectos. Bueno, ¿qué sabemos de estigmas? Esta es la curva de severidad de síntomas cuando inoculamos en distintas fechas. Vemos que hay un momento de mayor susceptibilidad. Si yo inoculo muy temprano no tengo pocos síntomas, pero alrededor del cuarto o quinto día voy a tener el mayor nivel de expresión de síntomas. Esto significa que si tengo una tasa de aborto de estigmas suficientemente rápida, yo podría escapar a la enfermedad. Bueno, entonces estos son los resultados de la tesis de Gonzalo García. Él midió en 3 materiales. Fíjense, acá se ve el porcentaje de estigmas abortados de SPF 051 comparado con otros 2 materiales. Y las diferencias son muy importantes. En el día 4 tenemos más de 80% de estigmas abortados. Por lo tanto, es un mecanismo de escape que se puede usar para mejorar la reacción a la enfermedad. Estas son fotos de los materiales al día 4. Ven que la velocidad de aborción de estigma es muy alta en este material. Bueno, también se hizo la tesis de Alfredo Ceballos y
no tenemos demasiada precisión en los marcadores porque bueno, no teníamos suficiente saturación, pero evidente hay genes que deberían ser estudiados en mayor profundidad respecto a tasa de aborto de estigmas. También hay efecto de la bioquímica y de la estructura del estigma en el crecimiento fúngico. Acá no se ve muy bien, pero este es un material susceptible que se ve altamente colonizado cuando se inocula con fusarium, y este es un material resistente que no produce semejante efecto. Bueno, este se debe tanto a barreras estructurales como a barreras bioquímicas. Dentro de las barreras bioquímicas, lo que son importantes son algunos compuestos volátiles. Y acá vienen los trabajos de Carolina Fogel, que hizo estos tipos de experimentos, exponiendo al hongo a los volátiles de la planta, en granos y en estigmas. Y bueno, si uno mira una serie de materiales va a ver este tipo de comportamientos. Acá lo que se ve es el crecimiento fúngico en relación al testigo que no tiene compuestos volátiles. Como ven, por ejemplo, este material induce el crecimiento fúngico. Y los volátiles de este material, que es la línea susceptible 4674, induce el crecimiento fúngico. Y este material, que es SPF 051, disminuye el crecimiento. Bueno, entonces, estos volátiles se producen a través de una enzima que es la lipoxigenasa, que produce una oxidación de ácidos grasos poliinsaturados y produce una serie de compuestos volátiles, que se dividen en dos grupos. Bueno, digamos, el grupo A, llamémosle, son los que están asociados al crecimiento fúngico, es decir, favorecen el desarrollo del hongo, y el otro grupo es el que actúan en contra. Y hay toda una conversación entre los compuestos volátiles que produce la planta y el hongo para llegar a un nivel de reacción. Los compuestos reciben el nombre de oxilipinas. Bueno, en este experimento se probó la expresión génica de 6 genes de maíz que codifican para la enzima lipoxigenasa. LOX4 y 5, de acuerdo a la bibliografía previa, estaban asociados al desarrollo de fusarium, y los otros 4 genes eran genes que producían algún compuesto que reducía el crecimiento fúngico. Bueno, como se puede, acá lo que se ve es la expresión en la línea resistente sobre la susceptible, de modo que si da el valor de 1, la expresión sería exactamente igual en los dos materiales. Bueno, acá se ven los materiales, las enzimas correspondientes a la promoción del crecimiento fúngico, cómo están sobreexpresados en el material susceptible, mientras que las enzimas o los genes que codifican para las enzimas que van a producir volátiles de resistencia están sobreexpresados, no en todos los casos, pero en la línea resistente. Bueno, este es un trabajo que puede, a nivel internacional hay mucha información y se le está dando mucha importancia. Ocurre lo mismo en grano, o sea, el comportamiento que veíamos en estigma, también lo vemos en grano. Y bueno, acá el enfoque que se realizó es diferente. Fíjense, acá están todos los compuestos volátiles que produjeron los granos de una serie de materiales. Y bueno, se hizo un análisis de componentes principales. Esto es bastante difícil de interpretar, pero fíjense, estos puntos rojos corresponden a compuestos que son representativos de los grupos de compuestos volátiles que promueven o inhiben el desarrollo fúngico. Por ejemplo, el nonanal es un compuesto de 9 carbonos que está asociado a este y otro tipo de compuestos. El vector está muy cercano a lo que es severidad de síntomas y crecimiento fúngico. Por lo tanto, si un material produce estos compuestos, va a estar promoviendo el desarrollo fúngico. Por otro lado, compuestos como el metilcasmonato y el benzotiofeno están asociados a los materiales más resistentes. El benzotiofeno es un compuesto que tiene efecto fungicida y el metilcasmonato es un compuesto que sabemos que funciona como mecanismo que desencadena los factores de resistencia. Ya se ha demostrado que el metilcasmonato es importante para la concentración de aflatoxinas. Bueno, si uno mete todos los datos en un stepwise, va a obtener una ecuación de este tipo, en el que el crecimiento fúngico va a depender de la concentración de benzotiofeno como representativo de estos compuestos, con un coeficiente negativo, otro coeficiente negativo para el metilcasmonato y un coeficiente negativo para el nonanal. Y vemos que el R cuadrado es bastante importante.
porque creo que esta línea a futuro debería ser continuada. Existen otros caracteres en grano, como las ceras epicuticulares. Si vemos acá, si la cera es importante como barrera, pero además la composición química de la misma, si yo extraigo la cera del grano y la agrego al medio de cultivo, vemos que algunos genotipos inhiben. No hemos avanzado demasiado en este tema, pero bueno, eso es otro factor de resistencia. Y donde sí hemos avanzado es en el pericarpio. El pericarpio es muy importante para la resistencia a Fusarium. Fíjense estos trabajos de Diego San Pietro. Acá se ve en negro la concentración de fumonicinas en granos con pericarpio intacto y en blanco en granos con pericarpio dañado. Es decir, si altero el pericarpio voy a tener mayor cantidad de síntomas. Acá se ve el espesor de pericarpio de las líneas resistentes comparado con el de las líneas susceptibles. O sea, pericarpios gruesos implican mayor nivel de resistencia. Y otro factor importante del pericarpio es la concentración de fenilpropanoides. Los fenilpropanoides tienen varias funciones, en cierta forma son fungicidas, pero además forman dímeros que le dan fortaleza a la pared celular, previniendo el desarrollo fúngico. Bueno, estas líneas 4637 y 4674 son contrastantes para los dos caracteres, espesor de pericarpio y concentración de fenilpropanoides. Y acá vienen los trabajos de Gerardo Giomi en los que se hacen mapeos. Este es un trabajo que está en prensa en este momento. Y bueno, se encuentran distintos marcadores. Cada uno de estos grupos es un cromosoma del maíz. El rojo se ve la severidad de síntomas. Vemos que hay un marcador importante, perdón, un QTL importante en el cromosoma 2, en el 3 y 2 en el 5. El más importante está en el cromosoma 2. Y vemos que mapea en forma superpuesta con el de espesor de pericarpio, el más importante, y en la concentración de ácido transferúrico en grano. Para decir que esta es una región muy importante en la que deberíamos trabajar en el futuro. Ahí hay un gen, que es el de la fenilamonio-liasa, que se expresa en el momento en que Fusarium penetra la espiga, y bueno, tiene influencia en la constitución de los compuestos fenólicos y también en la formación de lignina, que va a terminar en la expresión de la pared celular. Bueno, hay una tesis de la UNOVA que está realizando Matías Naupali para estudiar si esto es cierto o no. Bueno, entonces, para concluir, hemos visto cuando analizamos en realidad componentes de la resistencia, vemos que los resistentes, materiales resistentes, tienden a tener varios y no solo un mecanismo de resistencia. Entonces, si uno mira el progreso de la enfermedad en un material susceptible y en uno resistente a lo largo de la ontogenia de la planta, va a haber, bueno, obviamente más crecimiento en el material susceptible, pero ve diferencias desde el momento de emisión de estigmas hasta el momento de grano maduro con tejidos totalmente diferentes. Vale decir que hay varios mecanismos actuando. Entonces, uno podría interpretar que la resistencia se produce de esta manera. Si tenemos materiales con diferente cantidad de enfermedad, este es susceptible y estos dos son más resistentes, el agregado de los componentes me van a ir reduciendo el nivel de síntomas. Entonces ya sabemos que para 4637 hay en el cromosoma 2 QTLs importantes para estos dos caracteres. Ahora, si miramos SPF 051, vemos que tenemos otros compuestos que son importantes. Hay un gran efecto de volátiles, tenemos aborto de estigma, efecto de las ceras y otro más que no hay tiempo de mencionar. Pero bueno, dando una mirada a futuro, esperemos que el nivel de financiamiento nos alcance, pero sería importante estudiar a fondo estos QTLs, estudiar mejor los mecanismos de la lipoxigenasa, ver dónde están los genes, y en el futuro poder aplicar estos conocimientos al mejoramiento. Muchas gracias.